hubo un incendio tremendo. Estamos hablando del año 64 al 65 después de Cristo. Y el emperador en ese momento era Nerón. Ustedes han oído hablar de Nerón, ¿no? Ese incendio que sufrió la ciudad de Roma fue tan impresionante. Bueno, hay varias versiones. Unos dicen que se quemó la mitad de la ciudad, otros dicen que se quemó toda la ciudad, pero fue un incendio grande. Quemó muchos monumentos de los romanos, quemó templos paganos, quemó sus ídolos y todo eso. Eso la historia lo registra, ¿no? Y el pueblo pensaba que el que le había prendido fuego a la ciudad de Roma había sido Nerón, el propio emperador. Y algunos dicen que él estaba en un monte allá y la ciudad ardiendo en llamas y él tocaba la lira, ¿no? Y bueno, otros dicen que no. Pero el caso es que dicen también que como Nerón se dio cuenta que el pueblo lo iba a juzgar, él quiso desviar la atención y buscó un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa del incendio. Y entonces él dijo que habían sido los cristianos, que habían sido unos seguidores de un tal Cristo, que lo habían crucificado en la Palestina y que ellos estaban generando dificultades y que ellos le habían prendido candela a la ciudad. Y como resultado de eso, pues vino una feroz persecución contra los cristianos en ese momento, ¿no? Y después contra otras ciudades también. Y los cristianos entonces, algunos fueron quemados, colgados, y fue terrible, porque le echaron la culpa de que habían incendiado a Roma por el mismo emperador. Ahora, fue en ese momento en esos días, cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta, primera de Pedro, años 64 al 65 después de Cristo. Porque ese incendio ocurrió en esa época, un 19 de julio. De manera que la primera carta del apóstol Pablo, a la cual invito a que abramos en sus Biblias, tuvo un propósito. ¿Cuál? Pues claro, los cristianos estaban muy asustados, muy perseguidos, estaban siendo exterminados y cosas terribles que sucedieron. Entonces, Pedro escribe esta primera carta, primera de Pedro, para enseñarles a ellos cómo uno ser victorioso en medio de tremendas dificultades, como la persecución. Cómo podían no perder la esperanza, cómo vivir sin amargura, cómo confiar en el Señor, cómo esperar su segunda venida. Y todo eso les diera fuerzas para seguir enfrentando la situación. A pesar de las pruebas, había que seguir fiel al Señor, viviendo una vida obediente y victoriosa. Y seguir en la medida que se pudiera testificando de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo que el mundo entero estaba bajo el maligno. O sea, hay un poder del satánico que maneja el mundo, no más que Dios. Dios es Dios, Él todo lo puede. Sin embargo, las fuerzas del mal están presentes en este mundo. Por eso Pablo dijo, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, de maldad en las regiones celestes o celestiales. Y eso pasa siempre, ¿no? Todos los gobiernos y la cultura que se organiza sin tener en cuenta a Dios, pues son unos imperios malos, donde el diablo también los utiliza para sus cosas.
y antes los ayuda. Y Satanás está empeñado en destruir la iglesia, en perjudicar al pueblo cristiano. Y sobre todo, él trabaja con sus huestes de maldad para desacreditar la iglesia y que nadie crea y nadie se convierta, para mostrar que la iglesia son un poco de mentiras, todo eso. De manera que para eso escribió el apóstol Pedro esta carta. Pero hoy vamos a mirar es en el capítulo 5, el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Ahora, antes del versículo 8, el apóstol invita a las iglesias, a los cristianos, según el versículo 6, a que se humillen, a que confiesen sus pecados a Dios, para que Dios los exalte, y para que confíen en el Señor y, como dice el versículo 7, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y luego viene el versículo 8, que es el que vamos a tratar. Dice, sed sobrios y velad. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí dijimos hace unos domingos, creo, que ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio es estar uno en su juicio cabal, en sus 5 sentidos, estar uno alerta. Eso es ser sobrio, en los términos que Pedro lo pone acá. Y dice, sed sobrios y velad, o vigilad también, vigilad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Está diciendo aquí el apóstol. Entonces, él los invita a confiar en el Señor, a depositar su confianza en Él, a humillarse, a pedir perdón a Dios y enfrentar la situación con serenidad. ¿Y cómo es esa situación? Pues Él nos invita a los cristianos en esa época y en todos los tiempos, la palabra, a vencer la oposición del diablo, porque dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Ahora, la palabra diablo, ¿qué significa? La palabra diablo significa el acusador, el calumniador, eso significa. Es la misión propia del diablo, acusar, calumniar, engañar, mentir, todo eso. Y la invitación de Pedro en esta carta es a que nosotros venzamos esa oposición del diablo. La Biblia nos enseña que el diablo o Satanás gobierna los corazones de los incrédulos. Si uno no tiene a Cristo, la influencia del diablo en la vida de uno es palpable. Gobierna realmente, y por eso se le llama el príncipe de este mundo o el príncipe de maldad. Y quien no tiene a Cristo corre el peligro de estar manejado por Satanás, aunque no se dé cuenta. Y aquí Pedro entonces usa la figura del león. Y él presenta a Satanás como un león rugiente, porque dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces él quiere enseñar a la iglesia de manera gráfica cómo es el diablo, y lo pinta como un león rugiente por su ira, por la malicia, por su crueldad que tiene contra los cristianos y contra la iglesia. Y aunque no puede destruirlos del todo, sí hace todo su trabajo para intentar aterrorizar, atemorizar, destruir la obra de Dios. Y aquí dice que el diablo, como león rugiente, ronda nuestra vida. Yo he visto algunos videos, sobre todo en este canal de National Geographic, sobre cómo cazan los leones.
su astucia y paciencia, hasta el momento preciso para saltar sobre la víctima y comerla, ¿no? Los leones, es impresionante. Y por eso aquí dice que, dice Pedro, estemos con los ojos bien abiertos y vigilantes, porque el diablo es como ese león, porque anda buscando a quién devorar. Es decir, Satanás está observando a todos los cristianos para ver cuál es la oportunidad que tiene y caer encima de él como si fuese su presa. Y dice aquí Pedro, anda alrededor, anda observando, mirando por cuál flanco atacar. Y la Biblia nos enseña que Satanás es astuto y no descansa hasta encontrar ese momento para cogernos desprevenidos. Y esa es una razón por la cual tenemos que tener una vigilancia permanente. Pedro dice, mantengamos los ojos bien abiertos. El diablo anda por este planeta hambriento, buscando a ver si usted será su próxima víctima. Lutero, el gran reformador, decía, no seamos estúpidos. Descuidarnos es un atentado contra nuestra propia vida. Descuidarnos en este tema. Ahora, yo sé que las iglesias carismáticas trabajan mucho este tema, ¿no? Y ellos hablan del diablo permanentemente, y todo esto que yo estoy diciendo aquí se lo dicen a sus iglesias permanentemente. Los pastores hacen esto. Y a veces hasta casi que hablan más del diablo que de Dios. Nosotros no nos preocupamos porque sabemos que Satanás es un enemigo vencido. Jesucristo lo venció en la cruz y que nada puede hacer contra nosotros. Lo sabemos. Pero tenemos también que al mismo tiempo estar vigilantes, como dice aquí. Satanás conoce cuál es nuestro lado débil. Satanás conoce cuál es nuestro talón de Aquiles, usando la epopeya griega, ¿no? Ese sitio donde uno es vulnerable. Y sabe que es por ahí por donde puede tentarnos para caer. Y tenemos que cuidar esa parte que es débil en nosotros, que es vulnerable. Por ejemplo, para algunos su problema y su lado flaco es el orgullo, para otros la envidia, para otros la ambición. La ambición, tal vez hacer dinero, y el diablo sabe eso y empieza a trabajar a ver cómo alimenta eso para llevarlo a la perdición. Para otros la lujuria sexual, o la pereza, o tantos pecados que hay, que cuando la persona los practica, Satanás antes le ayuda, le atiza, como dicen, para que caiga más rápido. De manera que cada uno debemos examinarnos y cuidar ese lado débil que tenemos. Ahora, un ejemplo de esto lo tenemos en Job. Yo creo que hemos leído eso muchas veces o algunas veces, el libro de Job. Y exactamente pues al comienzo del relato del libro de Job, en el capítulo 1. Nosotros aquí, por ejemplo, encontramos algunas cosas. Job era un hombre rico, tenía mucha familia, era temeroso de Dios, ¿no? Pero mire usted que aquí el relato es muy interesante. En Job 1:6 dice que mientras esto estaba sucediendo aquí en la tierra, en la vida de Job, en las esferas celestiales estaba pasando algo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios.
entre los cuales vino también Satanás, porque Satanás es hijo de Dios, fue creado por Dios, pero se volvió adversario de Dios y fue destituido de su posición original y se convirtió en Satanás. Y los ángeles que lo acompañaron se convirtieron en demonios ante esa rebelión que hubo en las esferas celestiales y espirituales. Bueno, y está ahí el escenario, vienen los hijos de, viene Satanás también. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Bueno, ¿y para qué? ¿Qué es lo que anda haciendo el diablo rodeando la tierra, andando por la tierra? Él lo hace para escudriñar las obras de los hombres, para ver cómo acusarlos y tentarlos, para que sean presa fácil en sus manos. Y Satanás, aquí en este capítulo, nos encontramos en el capítulo que nos enseña que Satanás acusó a Job de ser un falso creyente. ¿Y qué le dijo él a Dios? Le dijo, mire, ese que se llama Job, él cree en usted debido a las cosas materiales que usted le da. Usted le dijo a Dios, usted le ha dado plata, hijos, haciendas, riqueza, por eso es que él cree en usted. Quítele eso y verá que ya no cree en usted. Y eso está en el versículo 9. ¿No? Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una acusación temeraria, ¿no? Mire, él lo está siguiendo a usted y cree en usted porque usted le da cosas, quítele todo y verá que ya deja de creer. Y es una acusación que el diablo puede hacer hoy en día, ¿no? A fulano de tal, mire, él lo está siguiendo a usted porque usted le ha dado muchas cosas, pero quítele eso y verá que deja de ir a la iglesia. Quítele eso y verá que ya no es lo mismo. Porque esa es una estratagema del diablo. Entonces, ese es el trabajo que él ha estado empleando, hacernos daño, siempre. Sin embargo, nada puede hacer sin el permiso de Dios. Porque el Señor le dijo a Satanás, así es la cosa, pues bueno, ahí se lo dejo, tómelo. Quítele todo lo que tiene a ver si sale lo que usted dice. Y sabemos que él infringió a Job un daño terrible. Y Dios le advirtió, le dijo, haga lo que quiera, pero cuidado con su vida, porque la vida, el diablo no nos puede quitar la vida. Nos quitará lo material, pero no las cosas como el alma, la vida, ¿no? Y él no puede hacer ningún daño a los elegidos de Dios, dice la Biblia. Aquellos que están en las manos de Cristo y fuera de su alcance. Pero tenemos que ser sobrios y vigilantes, tenemos que no dormirnos. Porque ya lo leímos, él ronda también no solo al creyente, a ver dónde puede entrar, sino que ronda la iglesia también. Y Pedro entonces es un pastor, ¿no? Por eso escribió estas cartas. Es un apóstol y es un pastor. Y Pedro como pastor lanza una advertencia a las iglesias desde esa época. Le dice, Satanás anda rondando alrededor del rebaño en la oscuridad mientras los vigilantes están dormidos. Porque el león ataca de noche. Es un felino, ve con más claridad de noche cuando todos están dormidos. Es el enemigo de la humanidad, quiere impedir la salvación
Y por eso utiliza tantas mentiras, acechanzas, artimañas. Y a veces ataca al pueblo de Dios en persona, aunque no lo vemos. Cuando el Señor estaba en el desierto, dice la Biblia que Satanás le lanzó un ataque en persona, no mandó a nadie, fue él en persona a hacer caer al Hijo de Dios. Pero a veces ataca también por medio de los demonios, que son los ángeles caídos, entonces los envía a ellos, los espíritus malignos que están aliados con él. Y a veces ataca por medio de hombres y personas malvadas que le están sirviendo a él, aunque ellos no lo saben. Pero entonces el diablo los alimenta para que ellos pequen y hagan sus maldades. Y a veces uno encuentra eso también en la vida de la misma iglesia, ¿no? Personas que todo lo que hacen uno, la conclusión que saca es que actuaron bajo la influencia del diablo, porque no trajeron paz ni bendición, sino destrucción. Eso pasa. Bien, entonces, por todo esto, Pedro dice, mire, tienen que ser firmes. Versículo 9, miremos ahora sí. Primera de Pedro, donde estamos, ahora en el versículo 9, dice que a Satanás, que es como un león rugiente, resistid firmes en la fe. Hay que resistirlo firme en la fe. Esa es la manera de vencer. Y mire usted una cosa curiosa, volviendo al gráfico del león. Cuando los leones acechan una manada de animales, por ejemplo de venados o estos animales, si después de varios intentos no logra cazar su víctima porque la manada se protege, el león termina retirándose. Si tenemos una fe firme en el Señor, si practicamos su palabra, el diablo no puede vencer y termina huyendo. Cuando el diablo ve a un hermano que está en oración, bien armado con la Biblia, con la palabra de Dios, listo a obedecer, a no pecar, el diablo sale huyendo. Pero si lo ve flojo, lo ve dudando, lo ve sin oración, sin arrepentimiento, le cae encima. Y eso también es muy importante para la vida como iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que ser una congregación en oración, que conoce la Biblia, que se cuida, porque la pelea no es contra carne y sangre, sino contra, ya lo vimos, contra principados, contra huestes, ejércitos de maldad que hay en este mundo. Entonces, ¿usted quiere vencer? Manténgase firme en la palabra de Dios a través de la fe. Jesús se mantuvo firme y nos dio ejemplo. Y dice la Biblia que un día Satanás, cuando el Señor comenzó su vida pública, le llegó para tentarle. Y entre muchas cosas que le dijo la siguiente, le dijo, mire, yo tengo bastante poder. Los reinos de este mundo me los entregaron a mí. Y Jesús sabía que los reinos le fueron entregados a Satanás desde que Adán pecó. Yo tengo mucho poder. Si usted cree en mí, lo haré rico. Si usted me sigue, lo haré rico. En cambio, si usted sigue creyendo en Dios, ¿por qué está en esa situación tan triste? Le dijo al Señor. Deje de andar pensando en Dios, busque su propio provecho. Y dice también allá el relato que el diablo, yo no sé cómo haría, pero llevó al Señor a un sitio altísimo, dice que el pináculo del templo, y le dijo, bueno, si usted es el Hijo de Dios, bótese abajo, por la fe. La vida es una aventura, bótese abajo, que Dios lo va a proteger. De manera que el diablo lo que hace es tentarnos para que nosotros hagamos tonterías también.
El Señor entonces fue firme y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Y hasta que el diablo se cansó y salió huyendo y lo dejó. Hermanos, teniendo esto en cuenta, entonces como cristianos tenemos que estar vigilantes. Ahora, no estoy diciendo que hagamos lo de los grupos carismáticos, ¿no? Porque allá es una paranoia espiritual. Todo el mundo anda asustado, ¿dónde estará el diablo? ¿Estará aquí debajo? Nosotros no vamos a andar en una paranoia espiritual. Pero sí, la Biblia nos manda que seamos vigilantes. La Biblia dice que nos ocupemos más de Dios que del diablo. Pero no olvidarnos de que eso es una realidad en este mundo. Entonces tenemos que reconocer que la salvación es del Señor. ¿Qué dice el versículo 10? Y el 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque recordemos, la iglesia estaba siendo perseguida, destruida, azotada. Y Pedro anima a la iglesia y le dice: sean firmes, no están solos, hay otros hermanos que están sufriendo también. Y luego en el 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y aquí usa unos verbos, hace unas declaraciones: pida a Dios que Él nos perfeccione. Y esto que dice aquí Pedro, que es un deseo de él, que Dios nos perfeccione a través del sufrimiento, eso debe ser una oración constante en cada uno de nosotros, para que Dios nos ayude a madurar en medio de las pruebas, ¿no? Cuando vienen pruebas difíciles, dificultades, ¿qué hace uno? ¿Cae, sale corriendo o se mantiene firme en la fe? Y hay que pedirle al Señor que nos ayude en eso. Y luego dice que el Señor no solamente nos perfeccione, sino que también nos afirme, para que estemos firmes y no podamos ser movidos, sino que estemos enraizados como un árbol fuerte, como un árbol que tiene raíces profundas y está firme ahí. Y luego dice también que el Señor nos fortalezca. Es en las pruebas donde nosotros aprendemos a madurar y Dios nos hace valientes. Miremos el Salmo 37, 39. Salmo 37, 39. Salmo 37, 39. Es un salmo de David. Y él dice lo siguiente aquí en esta parte. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Verdad? El Señor es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor nos da las fuerzas para vencer. Sin Él vamos a fracasar, pero si acudimos a Él vamos a triunfar. Y por último dice: y Él también nos establezca. Del verbo establecer. ¿Y eso qué significa? Pues que los cimientos de nuestra vida espiritual sean fuertes, porque estamos cimentados en la roca de nuestra salvación, la cual es Cristo. Si es el Señor donde estamos edificados, plantados con buenos cimientos, no vamos a caer, no vamos a sucumbir, como pasó con muchos cristianos que fueron masacrados y que fueron, hasta en el momento del martirio, ellos oraban y clamaban a Dios para que los recibiera en su reino. De manera, hermanos, que como conclusión a esto, en medio de las duras pruebas de la vida tenemos que confiar en el Señor, sabiendo que Él cuida de nosotros, dice la palabra, siendo vigilantes ante los posibles ataques de Satanás, porque es la única manera de vencerlo,
con fe en su palabra. Y hermano, la verdad yo no sé si usted quiere recordar de su vida antes de cristiano, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo, yo me convertí a los 23 años y ya por la obra del Espíritu Santo me dio el discernimiento para ver lo terrible de mi situación y de dónde yo había salido y de las garras de quién había sido liberado, del mismísimo diablo, que me engañó muchas veces en mi vida siendo un pecador y sin tener a Cristo en el corazón. Y es por eso que alguien decía, y es una cosa que yo no sé si usted la habrá oído, pero yo la leí o la vi alguna vez, dice que el primero en hacerse miembro de la iglesia es Satanás. Satanás no está afuera, a veces está adentro. Y alguien decía más duro, decía que era el primer miembro de la iglesia. Cosa terrible, ¿no? Porque él no descansa. Esto quiere decir que Satanás está activo buscando la manera de destruir la iglesia. Con chismes, con divisiones, con malentendidos, con miles de cosas que suceden en las iglesias. Casi ninguna iglesia se salva de las dificultades a veces. Y a veces la mortandad es terrible lo que el diablo logra. De manera, hermanos, que todo esto es un llamamiento para que seamos firmes, para que estemos alerta, para que estemos vigilantes, porque es así como debemos vivir la vida cristiana. Entonces la pregunta natural es, ¿usted es un creyente que se cuida para que el pecado y el diablo no lo destruyan? ¿No? Como digo, nosotros no andamos como otras iglesias asustados con una paranoia mirando a ver en qué momento aparece por ahí el demonio para acabarnos, pero no hacemos eso, pero sí tenemos que confiar en el Señor y saber que esto es una realidad. El diablo existe, como existe Dios. Entonces, por eso es la pregunta, ¿usted se cuida para que el pecado y el diablo no lo destruyan? ¿Usted está vigilante, despierto? ¿Usted es alguien que confía en Dios verdaderamente? Y cuando estamos confundidos tenemos que ir y orar al Señor y pedirle sabiduría y discernimiento, hermano, para que entendamos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la obra maléfica que hay ahí en medio de las pruebas y las dificultades? Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra nos enseña que Satanás es un adversario y te tentó a ti mismo. ¿Cuánto mal lo hará con nosotros? Amado Dios, ayúdanos, como dice aquí el apóstol en su carta, bajo la influencia del Espíritu Santo. Confiemos en el Señor, seamos vigilantes, sobrios, resistir todos sus ataques en la fe y pidámosle al Señor que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como dice aquí el apóstol, y para Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Padre, a vencer y a salir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.